las afasias tiene varias definiciones. Una de ellas es que son las alteraciones en la capacidad para utilizar el lenguaje, un déficit en la comunicación verbal del resultado del daño cerebral o una pérdida en el lenguaje del resultado del daño cerebral. Se caracterizan por parafasias, anomias o por una simple pérdida o un trastorno por el daño cerebral. Las afasias son un trastorno neuropsicológico, al igual que lo pueden ser las enfermedades neurodegenerativas como las demencias. En concreto, las afasias son un trastorno que afecta el lenguaje dependiendo del tipo concreto de afasia y por lo tanto de la zona del cerebro donde ésta se ubique. Tendrá unas características u otras. De forma general, se puede decir que las afasias consisten en una pérdida adquirida en el lenguaje oral. En la clasificación de las afasias tenemos que esta se puede clasificar en dos grandes grupos, fluentes y no fluentes. La afasia fluente, una de sus características es la secuencia interrumpida de 6 o más palabras, bien articuladas con dificultad en acceso al léxico, lo que está desproporcionadamente alterada en comparación a la fluidez. Dentro de estas afasias tenemos la afasia de Wernicke, que generalmente la lesión está en porción posterior de la primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo. Tenemos la afasia de conducción, que generalmente la lesión está en el fascículo arqueado, circunvolución temporal superior, ínsula en asociación con corteza auditiva, lesiones parietales, circunvolución postcentral. Tenemos también la afasia anómica, que la lesión está en la circunvolución angular y segunda circunvolución temporal. Y por último, dentro de esta categoría están las afasias transcortical sensorial, que la lesión está en la parte posterior, el límite entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Zona parietotemporal y temporo-occipital. Dentro del otro grupo tenemos las afasias no fluentes, que una de sus características son emisión verbal laboriosa en cortos grupos de palabras que exceden escasamente a las 3 o 4 palabras por enunciado. Dentro de estas tenemos la afasia de Broca, que generalmente la lesión extensa en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo y áreas adyacentes. Tenemos la afasia global, que la lesión extensos en arteria cerebral media e izquierda, áreas frontoparietales y temporoparietales. Tenemos la afasia no fluente mixta, que presenta prácticamente el mismo patrón que la afasia de Broca. La afasia transcortical motora, que es su lesión frontal anterior, paramedial y anterosuperior. Y por último, la afasia transcortical mixta, que esta se diferencia de la afasia global en que la repetición está conservada, aunque bajo lo normal. Causas de una afasia. Existen diferentes causas de afasia, siendo las más frecuentes un accidente cerebrovascular, un traumatismo cráneoencefálico, una infección cerebral, un tumor o un proceso degenerativo neurológico. En función del área donde se ubique la zona lesionada, dará lugar a uno u otros síntomas, pudiendo aparecer un trastorno sensorial, un trastorno motor o ambos. ACV. Producen una marcada reducción en la cantidad de glucosa y de oxígeno, que interfieren con el metabolismo celular normal. Una interferencia de este metabolismo superior a 5 minutos es suficiente para que las células de la región afectada mueran, resultando un infarto o necrosis isquémica y por lo tanto un daño irreversible. Existen ACV isquémicos que su principal causa es la interrupción del flujo sanguíneo por un émbolo o trombo. Por otro lado está el ACV hemorrágico, que su causa es la ruptura de un vaso que permite la filtración de sangre dentro del parenquima cerebral. El principal problema es la hipertensión arterial. El TEC son las causas más frecuentes de daño cerebral en personas menores de 40 años. Sus síntomas primarios pueden ser causados por una contusión, laceración,
y hemorragia, o secundarios a isquemia, anoxia, edema y hemorragia intracraneal. En el TEC abierto, causa por el cráneo que ha sido penetrado y en ocasiones fragmentos del hueso penetran en el parenquima cerebral. El TEC cerrado, causado porque el cerebro sufre por los efectos mecánicos de la rápida aceleración y desaceleración, concursión o conmoción, como sucede típicamente en un accidente de tránsito. Que a pesar de que no haya fractura de cráneo, el cerebro puede sufrir una serie de lesiones debidas, en primer lugar, al efecto del golpe y el contragolpe que eventualmente puede afectar principalmente los lóbulos frontales y temporales. Tumor. Son crecimientos anormal de las células organizadas en forma típica que crecen a expensas del organismo, pero que no cumplen un propósito dentro del organismo, por lo que un crecimiento de estas células en un lugar específico del cerebro puede perjudicar el habla o el lenguaje. Existen tumores benignos y malignos. Infección. Las infecciones cerebrales generalmente tienen el foco infeccioso de origen por fuera del cerebro y en sitios tales como los oídos, la nariz y la garganta. En ocasiones tienen un origen hematógeno, un trombo infectado o un émbolo de bacteria que penetra a través de la sangre en las estructuras cerebrales, por lo que también afectaría áreas del lenguaje y a su vez las alteraría. Sintomatología de una afasia. Un paciente con afasia debido a alguna alteración provocada tiene los siguientes síntomas. En una ACV, accidente cerebro-cardiovascular, es bastante. Producen de manera súbita un déficit neurológico focal, hemiplegia o afasia. En casos severos se puede presentar asociado con un estado de coma. La instalación del déficit neurológico puede durar segundos, minutos, en ocasiones días, dependiendo del tipo de accidente cardiovascular. Dejan como secuelas defectos de la memoria, que principalmente serán amnesia anterógrada, pero retrógrada. Cambios comportamentales como irritabilidad y defectos cognitivos más difusos. Defectos en el lenguaje y el habla se correlacionan con la gravedad y extensión de las lesiones traumáticas. Si el efecto del traumatismo afecta al área del lenguaje, es de esperar natural una sintomatología afásica en traumatismos. Los signos y síntomas de la afasia van a depender fundamentalmente del tipo, el área y la gravedad de la lesión. En algunas personas van a producir dificultades a la hora de producir palabras o frases, mientras que en otras no serán capaces de comprender a los demás. Además, la afasia también puede provocar déficit en el lenguaje oral, como anteriormente lo dije, y en el lenguaje escrito. Señala que las personas con afasia pueden presentar algunas de las siguientes características: comunicarse con frases cortas o incompletas, hablar con oraciones sin sentido literario o gramatical, hablar con palabras no reconocibles, no entender el tipo de la conversación con las personas o escribir frases sin sentido. A pesar de esto, los déficits y dificultades que presentan las personas con afasia son mucho más amplios, por lo que esto va a depender del tipo de afasia que padezca.